Ayer caí en un agujero. No era un agujero en el suelo, ni siquiera una alcantarilla. Era un agujero en el tejido de la realidad. Iba caminando por la acera en el centro de mi pequeña ciudad. El día era igual que cualquier otro, moderadamente cálido, seco y soleado. La gente deambulaba como de costumbre, recorriendo las distintas tiendas y hablando entre ellos. No hubiera importado si prestaba atención o no, porque un minuto estaba en terreno llano y al siguiente me estaba cayendo. El abismo en el que me encontré era como el plasma, casi como si estuviera nadando, pero rápidamente terminó porque estaba en el suelo una vez más. Era la misma acera, en mi misma pequeña ciudad. Ni siquiera podía creer lo que acababa de suceder porque nada había cambiado. Sin embargo, eso fue solo hasta que me di cuenta de que todo el mundo se había ido y, como ya he dicho, el cielo estaba soleado antes de que yo cayera. Ahora estaba oscuro y lúgubre, como si hubiera una tormenta eléctrica, y el pueblo estaba completamente desprovisto de vida. El aire también era pesado, como si la gravedad hubiera aumentado. Había vehículos, pero no tenían ocupantes. Ninguna de las luces de la calle funcionaba y todas las tiendas estaban desiertas y cerradas. Si dijera que estaba confundido, estaría subestimando mi perplejidad. Estaba totalmente desconcertado y ciertamente asustado. Empecé a caminar y a deambular, sin un camino de vuelta ni un destino en mente. Era lo único que podía hacer. Pero la sensación de que me estaban observando no abandonaba mi cuerpo. Desde el momento en que aparecí, o mejor dicho, reaparecí, sentí ojos en mi espalda y no importaba hacia dónde me girara. Doblé la esquina del distrito comercial y entonces apareció el parque. Era el típico parque que se encuentra en una ciudad pequeña, con un lugar para que jueguen los niños y un surtido de árboles y bancos que adornan la acera que lo rodea. Una sutil brisa se levantó como si un gigante hubiera tropezado en la distancia y envió un aliento que se escapó rápidamente en mi dirección. Me pareció que la falta de sonido y de gente era bastante temible cuando se trataba del abandono de todo el pueblo. Normalmente no me importaría la ausencia de humanidad, pero cuando es en un lugar donde los humanos deberían estar, bueno, es un escenario totalmente diferente. Mis ojos escudriñaron el paisaje del parque y algo los atrapó. Junto a uno de los árboles había una delgada sombra que se erigía como una imagen congelada en el tiempo, pero desapareció en el momento en que intenté enfocarla. Aún así dejé de caminar y comencé a observar con atención. Entonces, a través de mi visión periférica, vi un destello a mi izquierda. Dirigí mi cabeza en su dirección y vi la cola de un pie sombrío que desaparecía desde una pared de ladrillos. Empecé a caminar hacia él hasta que vi otro atisbo, esta vez a la derecha. Era como pequeñas volutas danzantes de oscuridad en las esquinas de mis ojos que no podía enfocar. Si fuera un niño, lo habría encontrado bastante gracioso, pero algo en ellos me parecía siniestro, y ese pensamiento me mantenía alerta. Su presencia general ofrecía una sensación de intención maliciosa, como si simplemente desearan que cerrara los ojos para poder acercarse lo suficiente como para quitarme la vida. Como alguien que participa en formas de pensar poco convencionales, me pregunté si estas sombras eran los residentes de donde quiera que fuera esto, o tal vez los habían matado. De repente, sentí que un par de garras afiladas como cuchillas se clavaban en la suave piel de mi hombro con un agarre como el de una mordaza. Me giré mientras emitía un sonido de dolor atroz para ver la rápida desaparición de otro ser sombrío. El ataque confirmó mi suposición de que eran violentos o malvados y eso era todo lo que necesitaba saber. Rápidamente me di cuenta de que no debía permanecer a la intemperie.
Había una farmacia cercana con un segundo piso que imaginé que era un apartamento. En estos pueblos pequeños los propietarios de las tiendas suelen vivir encima de ellos. Y el cartel de la puerta aún decía abierto. Me sorprendió que, tras una primera exploración superficial de mi entorno, no me diera cuenta de que no todos los edificios estaban cerrados y vacíos. Corrí rápidamente hacia la puerta y tiré hasta que sus oxidadas bisagras cedieron y me permitieron entrar. Las estanterías seguían repletas de todo tipo de cosas, desde medicamentos hasta aperitivos, pero todo estaba caducado desde hacía tiempo. Todavía era el año 2022, un periódico lo confirmaba, pero los productos eran ligeramente diferentes y estaban definitivamente caducados. No pude permanecer mucho tiempo en el piso inferior porque cada vez que giraba la cabeza, veía otra sombra fugaz que se escapaba de mi vista. La desafortunada realidad era que no tenía ni idea de si estaba a salvo o no. En términos de cómo funcionan las sombras, teóricamente deberían poder existir en cualquier lugar donde haya una sombra, natural o no. Sin embargo, me arriesgué a estar en el piso superior de todos modos. Mi hombro sangraba profusamente y esa fue la segunda razón por la que elegí la farmacia. Si fuera simplemente por impulso, probablemente habría intentado encontrar un vehículo que estuviera abierto con las llaves aún dentro. El hecho era que necesitaba vendas, y aunque ya no estaba en la planta de la tienda, el apartamento de arriba tenía sin duda lo que buscaba. Subí la escalera de madera que había detrás del mostrador hasta la puerta de arriba. No estaba cerrado con llave y respiré aliviado por no tener que derribarla. Sin embargo, la puerta tenía algo pesado contra ella porque hice mucha fuerza solo para empujarla y abrirla. Al otro lado había una cómoda presionada contra la puerta a modo de barricada. En el apartamento parecía que se había producido una pelea. Papeles, comida, dinero y todo tipo de cosas diferentes estaban esparcidas por el suelo. Pero lo que dominaba y exigía la atención de toda la entrada era la sangre. Sin embargo, el suelo y las paredes estaban llenos de agua. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado allí, pero tenía más curiosidad por saber cómo había llegado hasta este lugar. Probé el interruptor de la luz sin éxito. Debería haberlo adivinado por las luces inactivas en la calle. Y decidí sacar mi teléfono. Por supuesto, no había señal, pero la linterna seguía funcionando mientras durara la batería. Por suerte, soy un cargador de baterías crónico. Necesito mantener mis aparatos completamente cargados tan a menudo como sea posible, o mi mente puede dejar de pensar en ello. Y sí sé que es malo para la vida de las baterías. La luz que emitía mi teléfono mostraba aún más sangre. Estaba salpicada con intensidad como si alguien estuviera pintando con ella. Pero no podía demorarme. Mi hombro estaba sangrando y eso solo se sumó al horroroso color rojo de la entrada. Recorrí con cuidado el pasillo adyacente mientras revisaba lentamente cada habitación a lo largo del camino. Finalmente, cerca del final, encontré el baño. Si en algún lugar había vendas, era allí. Cuando empujé la puerta y alumbré con mi teléfono dentro, casi me caigo de espaldas. Un decrépito esqueleto humano estaba en la bañera. Fue entonces cuando me di cuenta de que el rastro de sangre conducía al cuarto del baño hasta la bañera. Varias huellas de manos ensangrentadas cubrían el exterior, lo que me llevó a pensar que, fuera quien fuera, la sangre pertenecía a él. No pude determinar la causa de su muerte, pero si la herida en mi hombro era algo a tener en cuenta, entonces asumí que esas cosas de la sombra eran la razón. Cuando la adrenalina causada por el miedo se desvaneció, me puse lentamente en pie y comencé a buscar en el botiquín. Seguí girando la luz hacia la bañera porque mi mente estaba asustada. Esperaba que ese esqueleto volviera a la vida. Pero sin embargo no hubo ningún movimiento y puse mis pensamientos a descansar. El botiquín estaba casi vacío, para mi desgracia, pero tenía gases y peróxido, que era mejor que nada.
Tras desinfectar la herida, me vendé el hombro lo mejor que pude. Cuando la gasa tocó las zanjas sangrantes que dejó la criatura de las sombras, sentí un dolor inmensamente ardiente. Era casi tan malo como recibir el golpe de nuevo. Cuando el dolor se calmó lo suficiente como para poder continuar, volví al vestíbulo de entrada y, por respeto a los muertos, cerré la puerta del baño. Ahora que quería tener un momento de tranquilidad, decidí buscar en el resto de las habitaciones cualquier cosa que pudiera ser útil. Todavía había una apariencia de luz en el exterior y las habitaciones con ventanas estaban bastante iluminadas, lo que significaba más batería de teléfono para mí. Evité a propósito las habitaciones que daban a las calles por el peligro que había afuera. No sabía si esas cosas de sombras podían entrar en el interior o no, y desde luego no quería averiguarlo. La primera habitación que registré a fondo fue el dormitorio. Al parecer este apartamento solo tenía uno. Aparte de que la habitación estaba en completo desorden, no había realmente nada que pudiera considerar interesante o de naturaleza útil. La colcha de la cama estaba revuelta y el viejo escritorio de madera contra la pared opuesta tenía pilas de papeles que se alzaban como pequeñas torres. Si el farmacéutico era el que vivía aquí, no mantenían un entorno muy organizado. La posibilidad de que todo esto fuera un producto de esos seres de las sombras se me pasó por la cabeza y me ayudó a racionalizar el estado caótico de cada habitación. Tras no encontrar nada de interés, salí del dormitorio. Al otro lado del pasillo había una especie de estudio. La habitación era pintoresca e igualmente desorganizada como el dormitorio. Había una estantería de tamaño medio contra la pared derecha y otro escritorio contra la izquierda. Esta habitación tenía 2 ventanas, pero ambas tenían persianas que ocultaban el mundo exterior. Al igual que el escritor del dormitorio, este también tenía pilas de papeles. La mayoría parecían ser documentos relacionados con cuentas farmacéuticas y otros asuntos comerciales. Sin embargo, había un único trozo de papel con una escritura rápida que me llamó la atención. Lo cogí y acerqué la linterna de mi teléfono. Esto es lo que decía. Salieron de la nada. Nadie sabe nada de ellos y todo se va a la mierda muy rápido. Todo lo que sé es que no voy a salir hasta que esto se calme. Tengo suficientes provisiones para un par de meses si raciono todo correctamente, y un montón de pastillas para pasar el tiempo. No era la nota más perspicaz, pero me daba un mínimo de información sobre lo que había pasado. El resto de la habitación no tenía nada más que descubrir, así que me fui y decidí buscar en el lugar que más temía, la sala de estar. Temía ese lugar porque las ventanas estaban descubiertas y la posibilidad de ver una sombra fugaz con el rabillo del ojo me producía un escalofrío. Así que a medida que me acercaba al salón, me agaché casi hasta arrastrarme a pesar del dolor punzante en el hombro, que parecía empeorar. El contenido de la sala de estar quedó lentamente al descubierto. 2 ventanas totalmente expuestas iluminaban la habitación lo suficiente como para no usar mi teléfono, pero después de ver lo que había allí, deseé que no lo hubiera hecho. 2 esqueletos más, uno terriblemente pequeño. Debía ser un niño y el otro probablemente su madre. Sentí un inmenso dolor en mi corazón por el espectáculo que tenía ante mí y casi opté por no registrar la habitación en aras de dejar a los muertos en paz. Pero no iba a volver a salir, al menos no todavía. Bajo una de las ventanas había otra carta garabateada, pero esta era bastante más larga y contenía muchos más detalles que la otra. Decía: joder, me he pasado los 2 últimos días junto a esta ventana observando las calles. Esas cosas siguen cobrando víctima tras víctima y me siento impotente. Pero no quiero morir y no pienso hacerlo, a menos que de alguna manera esas cosas puedan entrar. Hasta ahora no he visto a ninguno entrar en un edificio, lo cual es buen presagio para mí.
La carta se interrumpió allí, pero volvió a empezar más abajo, aunque la letra era diferente. Si alguien encuentra esto, espero que esté bien. El dueño de esta farmacia nos dejó entrar a mí y a mi hijo, pero fue herido en el proceso. Malamente. No tengo ningún tipo de formación médica y él está ahora mismo desmayado en el baño. Hay mucha sangre. Tengo miedo de que pueda morir y no hay nada que pueda hacer al respecto. He comprobado su nevera y he encontrado que toda la comida se ha estropeado, así como todo lo que hay abajo. Tengo mucha hambre y mi hijo también. La carta terminaba ahí, pero giré la cabeza para mirar el esqueleto de la madre y vi otro papel en su mano. Me arrastré hasta ella y, por suerte, pude leer sin quitárselo de la mano. Estaba débilmente escrito. Las palabras estaban descoloridas y apenas eran legibles. Tan hambrientos. Los gritos han cesado fuera. El farmacéutico ha muerto y temo que mi hijo y yo seamos los siguientes. Solo he podido conseguir pequeñas latas de comida, pero todas ellas van para mi hijo, como haría cualquier buena madre. Pensé que la luz los mantendría a raya, pero me equivoqué. Solo retrasa sus ataques. No parece haber nada que los detenga y es solo cuestión de tiempo para que entren aquí. O eso, o nos moriremos de hambre. Perdóname, hijo mío. Intenté mantenernos con vida. Una sola lágrima recorrió mi rostro. Me compadecí de esta mujer por lo que había sufrido por su hijo. Esa desafortunada realidad la hizo perecer, y parece que su pobre hijo la siguió poco después. Pero su nota ofrecía información valiosa. Aunque la parte de la luz... Mi hombro puede atestiguar la dañina exactitud allí. Quizás tenía que ver algo con las nubes que impedía la luz directa del sol. No me dio tiempo a pensar más porque un sonido procedente de abajo me llamó la atención. Recordaba el revoloteo de las alas de un pájaro, pero era mucho más fuerte. Luego fue acompañado por choques y golpes como si las estanterías de la farmacia fueran derribadas con furia. ¿Podrían las sombras causar realmente una destrucción de ese nivel? Podían, por supuesto, si no eran realmente sombras y solo seres que lo parecían. Mis instintos se apoderaron de mí y me puse en pie para colocarme rápidamente contra una pared. Tenía una vista sin obstáculos de la intersección exterior donde aparecí por primera vez y observé a varios seres que hacían cabriolas justo fuera de la vista. Aunque sus movimientos parecían inocentes, yo sabía que no lo eran. Los que pude ver observándome desde detrás de varios objetos que había debajo tenían una malicia penetrante en sus ojos. Era algo que podía percibir como un león que te acecha. El ruido debajo de mí comenzó a migrar hacia las escaleras que conducían al apartamento. Hasta donde yo sabía, las sombras no podían producir pasos. Eso es científicamente imposible, ya que la oscuridad no tiene peso. A no ser que los fundamentos de esa realidad funcionaran de forma diferente a la nuestra. O como dije antes, no eran sombras en absoluto. Me apresuré hacia la puerta sintiéndome ya atrapado como si el apartamento fuera mi propia prisión personal. Las escaleras del exterior crujían con el ominoso sonido de unos pasos que subían lentamente, pero con un aire de malevolencia. Entonces todos se detuvieron como si todo lo que antes existía más allá de los muros se hubiera desvanecido. Me quedé con la oreja pegada en la puerta. Silencio. De repente, uno de los seres de las sombras atravesó la puerta de mi propio cuerpo antes de detenerse justo delante de mí. Pude estudiar su horripilante forma durante unos instantes mientras se alejaba de mí. La criatura estaba rodeada de un aire de sombras que ocultaba la entidad de pesadilla que había debajo. Era alta, larguirucha y pálida. No llevaba ropa, solo esa sombra. El cuerpo era similar al de un humano.
si un ser humano aparecía como una criatura sin pelo y marchita. Me tapé la boca para silenciar mi respiración y me mantuve completamente inmóvil. La criatura inclinó su calva y blanca cabeza de izquierda a derecha mientras producía una serie de gruñidos y gemidos vagos. No fui capaz de discernir si intentaba comunicarse o si utilizaba alguna forma de ecolocalización para detectarme, pero de todos modos me aterrorizó. Entonces olfateó el aire como una inhalación audible que me puso los nervios de punta. Por desgracia, no pude reprimir del todo mi respiración porque un pequeño soplo pasó entre mis dedos y la criatura se congeló en su sitio. Lentamente giró la cabeza y mostró 2 hileras de dientes en formas de aguja con una mandíbula distendida que dejaba ver un túnel negro en lo más profundo de su garganta. En el momento en que me vio, emitió un ruido horrendo, parecido a un rugido gutural que me hizo tensar la columna vertebral. La vibración del grito me recorrió el cuerpo e hizo que se me pusiera la piel de gallina. Intentó arremeter contra mí, pero me agaché y me arrastré hacia el otro lado antes de levantarme. Comenzó a perseguirme por el apartamento. Desgarró las paredes con sus afiladas garras como un cuchillo en la mantequilla, y lo único que pude hacer fue dirigirme a la puerta. Cuando me había arrinconado, tuve una idea. Recordé que había atravesado la puerta como si no estuviera allí. Así que intenté correr a través de ella y pude escapar de su trampa moviéndome a través de su forma deformada y oscurecida. Corrí hacia la puerta y la abrí de golpe. Estaba justo detrás de mí. Los sonidos destructivos que emanaban del apartamento lo hacían bastante evidente, pero no le di cuartel. Bajé las escaleras tan rápido como pude y entré en la farmacia una vez más, pero esta vez, más de 4 de los seres de las sombras estaban de guardia. Todos inmediatamente dirigieron su atención hacia mí, y no dudé. Atravesé a grandes zancadas el suelo de la tienda hasta la puerta principal antes de empujarla para poder salir a la calle. Una vez que lo hice, todas las ventanas de la farmacia se rompieron y los seres de las sombras salieron flotando, como una niebla amenazante que apuntaba a mi muerte. No me detuve a esperar, sino que continué corriendo por la calle de vuelta al lugar donde todo había comenzado. Los seres empezaron a surgir de todas las direcciones imaginables a mi alrededor y se desplomaron rápidamente sobre mi posición. Chillaban, gemían y rugían con una intensidad voraz y mi cuerpo empezaba a ceder por el rápido gasto de energía. Pero una gracia salvadora apareció por delante. Por alguna razón, el lugar al que había llegado estaba iluminado por un solo rayo de sol. Me apresuré a ir hacia él sin saber qué podía pasar. Las sombras se acercaban cada vez más, con sus auras ondulantes que ardían salvajemente como llamas negras mientras extendían sus garras. Casi había llegado al punto de luz cuando una de las sombras se acercó a mí. Flotó a mis espaldas y me golpeó la pantorrilla. Intenté mover la pierna, pero sus largas garras desgarraron el músculo y me tiraron al suelo. A pesar de todo el dolor y la sangre, me arrastré sobre los antebrazos tan rápido como pude. Me raspé la piel contra la acera de hormigón. Mis manos tocaron la luz y las sombras chillaron de todas las direcciones cuando una masa de ellas me alcanzó a la vez. Pensé que estaba acabado. De repente, estaba cayendo de nuevo. Caí a través del espacio plasmático hasta aparecer en el otro lado. La misma acera. En casa. Ahora estaba oscuro, pero había coches circulando, lo que significaba que había gente. Como era tarde, ya no había nadie caminando por la acera, pero eso era bueno para mí porque no tenía forma de explicar lo que me había pasado de manera lógica.
Arrastré mi pierna sangrante hasta la casa, pero algo había cambiado entre las realidades. Había disminuido el grado de mi lesión y me permitió llegar sin tener que arrastrarme. Tenía una llamada perdida y no era más que spam. Me hace pensar que, si hubiera perecido en la otra realidad, ¿alguien lo sabría? A la mañana siguiente fui a la ciudad a por unos analgésicos de venta libre. Mis 2 heridas ardían intensamente y me resultaba bastante difícil dormir. El problema, sin embargo, es que mientras estaba en la tienda, vi por el rabillo del ojo algo delgado y oscuro. Pensé que la tienda tendría suficiente luz. No sé qué pasó en esa otra realidad ni sé qué criaturas son. Creo que si hubiera pasado un minuto más allí, no estaría vivo para contarlo. Ahora estoy en casa, en mi habitación, con toda la luz posible porque es lo único que se me ocurre. Pero mientras escribo esto, una de las criaturas de las sombras ha atravesado mi puerta y me está mirando fijamente desde el otro lado de la habitación. No sé por qué no me ha atacado y tampoco sé cómo ha llegado aquí. Y aún peor, no sé qué debo hacer. Recuerden que les ha hablado